Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún contenido y seguirme en mis redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube. Su apoyo hace que este proyecto siga creciendo. Ahora sí. Vamos con el video. A veces, los videojuegos independientes no fracasan por falta de talento, sino por el peso de las expectativas, la presión de internet y la delgada línea entre la ambición y la obsesión. Detrás de cada proyecto cancelado hay una historia humana. Sueños gigantes, errores difíciles de aceptar y una comunidad que puede construir, o destruir. El caso de Ebony Spire es uno de esos relatos que parecen ficción, pero que reflejan muchos de los problemas más crudos del desarrollo indie moderno. El nacimiento de Ebony Spire. Ambición sin límites. Ebony Spire fue presentado como un RPG oscuro de fantasía con tintes psicológicos, ambientado en una ciudad vertical dominada por una torre colosal llamada la Aguja de Ébano, que prometía cambiar su estructura según las decisiones del jugador. La propuesta era atractiva. Narrativa ramificada, combate táctico exigente, sistema de moralidad ambiguo y una estética gótica con influencias claras del horror existencial. El creador del proyecto, un desarrollador independiente que hasta entonces era relativamente desconocido, empezó a publicar avances en foros y redes sociales especializadas en desarrollo indie. Lo que comenzó como pequeños GIFs y arte conceptual pronto se convirtió en promesas mucho más grandes. Un mundo completamente reactivo, múltiples finales drásticamente distintos, personajes con inteligencia artificial avanzada que recordarían cada interacción. Desde el principio, la ambición superaba los recursos reales del proyecto. No había un equipo sólido confirmado, no existía un respaldo financiero fuerte y la planificación técnica era difusa. Aún así, la comunidad empezó a idealizar el juego. Se compartían teorías, fanarts y análisis sobre un título que ni siquiera tenía una demo jugable pública. El error inicial no fue soñar en grande. Fue comunicar esas metas como si ya estuvieran aseguradas. El marketing emocional se adelantó años al desarrollo real. El creador. Entre la visión artística y la presión pública. Uno de los factores más determinantes en el fracaso de Ebony Spire fue la figura de su creador. No era simplemente un programador. Se presentaba como un autor con una visión casi filosófica del videojuego. En entrevistas pequeñas y publicaciones extensas, hablaba de cómo la torre simbolizaba la psique humana, de cómo el jugador sería confrontado con sus propias contradicciones morales y de cómo la narrativa rompería con la estructura tradicional del RPG. Ese discurso atrajo seguidores fieles. Pero también generó una imagen peligrosa. La del genio solitario construyendo una obra maestra revolucionaria. Con el tiempo, la presión empezó a notarse. Actualizaciones que antes eran constantes se volvieron esporádicas. El creador respondía a críticas con defensividad. Cuando algunos usuarios comenzaron a cuestionar la viabilidad técnica del proyecto, él lo interpretó como ataques personales. En lugar de ajustar expectativas, redobló las promesas. Aquí apareció uno de los problemas más comunes del desarrollo indie moderno: la exposición constante. Redes sociales, foros y comunidades pueden impulsar un proyecto, pero también amplifican cada retraso, cada error y cada contradicción. El creador de Ebony Spire pasó de ser un desarrollador apasionado a convertirse en el único escudo entre un proyecto incompleto y una comunidad cada vez más impaciente. Sin equipo de relaciones públicas, sin filtros, cada comentario suyo era analizado, criticado y compartido. La campaña de financiamiento y el punto de no retorno. El momento decisivo llegó con la campaña de financiación colectiva. La promesa era clara. Con el apoyo suficiente, Ebony Spire alcanzaría su versión definitiva, con doblaje parcial, banda sonora orquestada y sistemas avanzados que antes solo eran prototipos. La campaña fue exitosa. Pero no en la escala necesaria para cumplir todo lo prometido. Aquí comenzó el verdadero conflicto. En lugar de recortar alcance y comunicar ajustes realistas, el proyecto mantuvo el discurso original. Se anunció la contratación de colaboradores externos, pero varios de ellos eran freelancers temporales sin compromiso a largo plazo. El dinero empezó a diluirse entre arte conceptual, música preliminar y gastos administrativos, mientras el núcleo jugable seguía sin consolidarse. Los retrasos se acumularon. Cada nueva fecha estimada generaba más expectativas. Y cada incumplimiento erosionaba la confianza. La comunidad comenzó a dividirse.
defensores que creían en la visión artística y críticos que exigían transparencia. Algunos acusaban mala gestión, otros hablaban directamente de fraude, aunque nunca hubo pruebas concluyentes de intención maliciosa. El verdadero problema parecía ser la falta de planificación y experiencia gestionando un proyecto de esa magnitud. El desgaste interno y la fragmentación del proyecto. Con el paso del tiempo, se filtraron tensiones internas. Algunos colaboradores abandonaron el proyecto. Se mencionaron desacuerdos creativos y retrasos en pagos. El creador intentó asumir más responsabilidades técnicas de las que podía manejar. El desarrollo empezó a reescribirse desde cero en más de una ocasión. Motores cambiados. Sistemas descartados. Narrativa reestructurada. Cada reinicio significaba meses perdidos. Mientras tanto, la comunidad ya no veía avances tangibles. Los vídeos de progreso eran más conceptuales que prácticos. La demo prometida nunca llegaba en una versión estable. En este punto, Ebony Spire dejó de ser un juego y se convirtió en una idea atrapada en su propia ambición. La torre que simbolizaba la complejidad psicológica del jugador terminó reflejando la estructura inestable del propio proyecto. La conversación en internet cambió de tono, de entusiasmo a escepticismo, y finalmente a burla. Memes, comparaciones con otros proyectos fallidos y recopilaciones de promesas incumplidas comenzaron a circular. El daño reputacional fue irreversible. El silencio, la caída y el legado incómodo. Eventualmente, las actualizaciones cesaron casi por completo. No hubo un anuncio dramático de cancelación inmediata, sino un desvanecimiento gradual. Meses sin noticias. Comentarios sin respuesta. Canales abandonados. Cuando finalmente se emitió un comunicado, el mensaje fue ambiguo. Problemas personales, dificultades técnicas y la necesidad de reevaluar el proyecto. No se habló de cancelación oficial, pero tampoco se ofreció una ruta clara para continuar. Para muchos seguidores, fue el cierre definitivo. Ebony Spire nunca llegó a lanzarse en la forma prometida. Lo que quedó fueron fragmentos. Arte conceptual, música, capturas de pantalla, debates archivados y una lección dura sobre la gestión de expectativas. El caso se convirtió en un ejemplo recurrente en discusiones sobre desarrollo indie. La importancia del alcance realista, la transparencia financiera y la necesidad de separar la identidad personal del proyecto público. No fue simplemente un juego que fracasó. Fue una historia sobre cómo el entusiasmo colectivo puede alimentar una visión hasta volverla incontrolable. Al final, Ebony Spire no cayó por falta de creatividad. Cayó por exceso de promesas, por una planificación frágil y por la presión de un ecosistema digital que magnifica tanto el éxito como el error. Detrás de la torre ficticia por explorar, había una realidad mucho más humana. La de alguien que quiso construir algo demasiado grande sin los cimientos adecuados. Porque en el desarrollo de videojuegos, como en la vida, no basta con imaginar una obra monumental. También hay que saber sostenerla. Estado actual. En términos de desarrollo activo, Ebony Spire no muestra señales de trabajo continuo en 2026. La información histórica de cambios y modificaciones en su depósito de archivos corresponde principalmente a años anteriores, con el mayor número de cambios visibles hasta alrededor de 2018 y sin evidencia de nuevas expansiones, modos de juego significativos o grandes actualizaciones recientes anunciadas por el desarrollador. Esto indica que el juego se mantiene en el estado en que fue publicado, con mejoras menores y soporte básico, más que un proyecto con evolución constante o expansión de contenido moderna. La comunidad de jugadores y los datos públicos de seguimiento de actividad reflejan que la base de usuarios es actualmente muy reducida. Según estadísticas actualizadas, Ebony Spire es y tiene muy poca concurrencia simultánea de jugadores, con informes recientes de 0 a 1 jugadores conectados al mismo tiempo, y ha tenido un pico máximo histórico extremadamente bajo incluso desde su lanzamiento. Además, su valoración de usuario se mantiene en una calificación mixta, con un promedio cercano a 68 sobre 100 basado en decenas de reseñas acumuladas a lo largo del tiempo, lo cual indica que el juego no ha generado una base crítica amplia ni un renacimiento de interés significativo tras su publicación. A pesar de esto, Ebony Spire es y sigue disponible para compra y descarga en tiendas digitales, conservando su precio bajo y su presencia pública como un título independiente finalizado.
No hay anuncios de secuelas, reinicios de desarrollo o proyectos nuevos vinculados directamente con el universo de Ebon y Spire publicados por el estudio en tiempos recientes, y no existen indicaciones de que se esté planeando una continuación o una expansión de la misma magnitud que la original. En resumen, el estado actual de Ebon y Spire Erased 2026 es el de un juego terminado y publicado desde hace años, con actividad de desarrollo esencialmente congelada, una comunidad de jugadores muy pequeña y sin planes públicos de grandes actualizaciones o secuelas. Su presencia continúa en las plataformas de distribución, pero su evolución se detuvo hace tiempo y su impacto dentro de la comunidad de videojuegos indie se mantiene limitado a un nicho reducido de aficionados al género. Ahora cuéntame, ¿tú qué opinas? Así que deja tu comentario, me encantaría leerte. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y compartirlo con quien crean que le pueda parecer interesante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.